Hoy comenzamos una nueva serie llamada El temor de Dios. Yo me acordaba que cuando estaba en la secundaria, a una amiga mía y a mí se nos ocurrió tomar prestado el carro de su papá. Yo no manejaba, yo era una víctima más, yo simplemente me dejaba llevar. Y de repente que el carro ya no funcionaba. Imagínate dos adolescentes sin saber qué hacer y uno de ellos totalmente inútil para la mecánica y las cosas del carro. Ese era yo. Mi amiga al menos sabía encenderlo. Los descomponía, pero los encendía. Dos adolescentes en un problema sin saber qué hacer. El carro no era mío, a mí no me iban a regañar. Pero, ¿qué hubieran hecho tus hijos si el carro fuera tuyo? Sus acciones dependen del concepto que tengan de ti. Veamos cómo Jesús se encontró en esta situación similar. Cuando tenía que enfrentarse con personas para que le dijeran qué concepto tenían de él. Dejemos a un lado por lo pronto esos pobres adolescentes víctimas que no sabían lo que hacíamos. Lucas 9:18 dice: cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaba él con sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Jesús fue más incisivo. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús está interesado en la imagen que tenemos de él. Por eso se lo pregunta a sus discípulos. Unos tenían la imagen de que era Elías, de que era Juan, de que era un profeta. Todos ellos habían convivido con él. Iban a la misma iglesia. Habían comido con Jesús, pero no tenían la imagen correcta de él. Pedro, en cambio, sí sabía quién era Jesús. ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Por qué es tan importante la imagen que tenemos de Dios? Regresemos al caso de estos pobres adolescentes que no sabíamos qué hacer. Imagínate un adolescente con un problema grave. Imagínate por un momento, permíteme, a tu hijo o tu hija. Ya maneja, 2 de la mañana, choca el carro. ¿Qué haría tu hijo? Si tu hijo tiene la imagen correcta de un padre, lo que va a pensar: cuando mi papá se entere de esto, esto mejorará. Si tiene la imagen incorrecta de un padre, va a decir: cuando mi papá se entere, esto va a empeorar. Lo mismo pasa con nosotros al relacionarnos con Dios. Hemos confundido lo que algunos llaman el espíritu de temor o miedo con el temor de Dios. Cuando no conocemos a Jesús, pensamos que es todo menos Dios. Sí, es un hombre muy sabio que enseñaba. Sí, es un hombre que me puede guiar a no meterme en problemas. Es un buen estilo de vida. Pensamos que es todo menos Dios. Y como no tenemos la imagen correcta de Dios, por eso no tenemos la imagen correcta de lo que es el temor de Dios. Incluso Adán, lo que él dijo: tuve miedo y me escondí. Cuando tú y yo estamos ante un problema, volvamos al caso de los adolescentes, que éramos nosotros. Tu adolescente, tu hijo, está en dos vertientes, no tiene más. La primera es decir: voy a actuar con miedo, pensando que al ir con mi padre únicamente esto va a empeorar.
porque voy a recibir un castigo y me voy a relacionar con mi Padre por medio del castigo, creando un Dios falso con una imagen incorrecta de lo que es Jesús? ¿O me voy a relacionar por medio del temor de Dios, sabiendo que cuando yo vaya con mi Padre, las cosas siempre mejorarán? ¿Qué hacemos cuando hay un pecado que no confesamos? ¿Qué hacemos cuando hay algo en nuestra vida que sabemos que está mal? ¿Cómo actuamos? ¿Nos escondemos por miedo al castigo? ¿O vamos con nuestro Padre sabiendo que sí, tal vez entremos en un proceso que va a doler, pero teniendo la certeza de que al final ir con mi Padre siempre me traerá bendición? Esa es la diferencia. ¿El miedo o el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la respuesta de un ser humano hacia Dios en reverencia, respeto y honra por la manifestación de su santidad y de su gloria. Isaías 33:5 nos dice: aunque el Señor es muy grande y vive en el cielo, hará de Jerusalén el hogar de su justicia y rectitud. En aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Tener una imagen correcta de quién es Jesús hará que hagamos del temor de Dios algo que busquemos, algo que cuidemos, algo que procuremos, algo que tengamos en alta estima, porque es nuestro tesoro. Isaías nos dice que el temor, lejos de causarnos un daño, será nuestro tesoro. El temor de Dios, no el miedo al castigo. Mismo Isaías en capítulo 11, versículo 2, nos habla de este temor de Dios que se manifestará en Jesús. Cuando dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cómo se obtiene el temor del Señor? Únicamente por la revelación del Espíritu Santo. El temor del Señor no es solo un conocimiento de información de quién es Dios, es la manifestación del mismo. No solo es el cumplimiento de su ley moral, es la rectitud de Cristo manifestada en mi vida. El temor de Dios no es comprendido por la mente, sino que es grabado en nuestros corazones. Es revelado por el Espíritu Santo a medida de que leemos su palabra y practicamos su presencia. Isaías 29, versículo 13 nos dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como no tenemos una imagen correcta de Dios, nuestras acciones y pensamientos solo tienen el objetivo de evitar recibir un castigo. Simplemente replicamos lo que otros nos dicen que es Dios. No tenemos la imagen correcta de Jesús. No creemos que es alguien con el que nos podamos relacionar. Y simplemente replicamos lo que otros nos dicen. Simplemente podemos venir a una iglesia, aprender de Dios, pero si esa es la única fuente de información que yo tengo de Dios, estoy en un grave peligro. Porque debo practicar su presencia, buscar en su palabra para saber quién es Dios,
corremos un peligro cuando la principal fuente de información de quién es Dios es un tercero. Porque simplemente diremos lo que otros dicen, haremos lo que otros hacen, sin entender, sin preguntar, sin cuestionar. Simplemente una religión que seguir, hábitos que tener, nada más. Cuando no tenemos la imagen correcta de Jesús. 2 Corintios 3:18 nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por cultura, nuestra nación siempre se ha relacionado con sus divinidades por el miedo al castigo. Y es un velo que todos tenemos. Es un velo que todos traemos arraigados, de que no hagas porque te va a ir mal. Yo muchas veces tengo que confesar que me he visto en la situación cuando mis hijos simplemente me obedecen porque me tienen miedo, porque tienen miedo al castigo. Más allá de obedecerme porque entienden el amor que tengo por ellos y que lo que les estoy pidiendo es de su bendición. Sí, obedecen, hacen, pero ¿cuál es la fuente de esa obediencia? Como cultura lo tenemos. Vemos un Dios que castiga, un Dios que únicamente pone reglas y está listo para azotarnos en la cabeza cuando no cumplamos. Tenemos un velo y ese velo únicamente es quitado por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Solo por medio del Espíritu Santo podemos saber a Dios como realmente Él es. Un versículo anterior nos dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vivir bajo el señorío de Dios, que es lo mismo que su gobierno, es la evidencia que vemos a Dios como realmente es. Cuando tú tienes una imagen correcta de Dios, cuando tú sabes que Él es bueno, que es santo, entonces empezarás a vivir como Él quiere que tú vivas, que ese es su gobierno. Y esa es la mejor evidencia. Vivir como Dios quiere que vivamos es la mejor evidencia de que lo conocemos. Y al contrario de lo que muchos piensan, el temor de Dios trae libertad. Como conoces a Dios, como sabes quién es, vives conforme lo que Él quiere para tu vida y tienes libertad. Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor de Dios se hará evidente en nuestras vidas porque tomaremos mejores decisiones. Como conocemos a Dios y tenemos un temor de Dios, porque queremos honrarlo, porque queremos vivir como Él quiere que vivamos, por consecuencia tendremos mejores decisiones. Hoy, en nuestros tiempos, hay abundancia de conocimiento. Tú no te imaginas la cantidad de especialidades que hay para todo. Mucho conocimiento, pero desgraciadamente hay poca sabiduría. La sabiduría implica más que el simple hecho de tener información sobre algo. La sabiduría es la actitud que afecta cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría es la que te hace decir: ¿pondré esa foto en Instagram? De acuerdo a que conozco a Dios, ¿será sabio que yo diga eso? ¿Será sabio que yo compre esto otro?
no es simplemente conocer, es tener una relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. La base del conocimiento es el temor del Señor. Y el temor del Señor es honrar y respetar a Dios, admitir su poder y obedecer su palabra. La fe que tenemos en Dios debe moldear cada una de nuestras actitudes. Eso es ser verdaderamente sabio. Que cada cosa que hagamos sea moldeada por la fe que tenemos en Dios. Esa es la sabiduría. Salmos 34:9 nos dice: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Cuando tomamos mejores decisiones, por consecuencia tendremos una mejor vida. Dios sabe que lo que realmente necesitamos, Dios lo sabe. Y sabe que nuestras mayores necesidades son espirituales. Habrá momentos en que afrontemos situación de escasez, pero si tenemos la imagen correcta de Dios y por lo consiguiente una imagen correcta de quién yo soy, aunque no tenga lo que realmente necesito, Dios es suficiente. Si usted cree que le falta algo, yo le animo que, teniendo en cuenta que es el temor de Dios, se haga las siguientes preguntas. ¿Esto que quiero es realmente una necesidad? ¿Eso que quiero es realmente bueno para mí? ¿Cómo afectará eso que me quiero comprar, que quiero tener, que quiero hacer? ¿Cómo afectará eso en mi relación con Dios y su iglesia? ¿Es realmente el momento de obtener lo que deseo? Regresemos con Jesús. Juan 15:14. Ustedes son mis amigos, sí. Vienen a la iglesia. No. Si hacen lo que yo les mando. Sin el temor de Dios no podremos hacer lo que Dios nos manda. Sin el temor de Dios revelado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, no podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No se puede. Y al no poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, cambiaremos su gloria, la gloria de obedecer y seguir a Dios verdadero. Lo cambiaremos por inventos humanos para aliviar nuestra conciencia y remordimientos, siguiendo a un Dios artificial. Jesús no está hablando de manipulación y control. Jesús lo que está expresando es que una vida gobernada por el temor de Dios es nuestra forma de relacionarnos con Él. Y esta forma es amigable, crea lazos, crea comunión, porque no está diciendo serán mis empleados si me obedecen. No lo lleva simplemente a un nivel transaccional de obrero patrón, lo está llevando a un nivel de amistad. Y todo eso por medio del temor de Dios. Al leer de nuevo Isaías, nos daremos cuenta de que existe un temor de Dios artificial que comúnmente llamamos miedo. Isaías 29:13, la parte final nos dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es la supuesta gloria de Dios que creemos que es Dios por la imagen incorrecta que tenemos de Él, pero está corrompida y desvirtuada, porque a diferencia de la gloria verdadera que solo es revelada por el Espíritu Santo, esta es revelada por hombres.
no por Dios. ¿Cómo podemos identificar el temor de Dios artificial? ¿Cómo podemos identificar si nos estamos relacionando por medio del miedo a un Dios artificial, a un Dios que no es el correcto? En Éxodo nos cuenta cuando Moisés se desaparece de un tiempo y los israelitas empiezan a incomodarse y le piden a Aarón que les hagan nuevos dioses. Aarón cede, les pide los aretes, lo que traen, y les forma un becerro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba, lo que está reflejando es que su percepción de cómo eran las cosas depende de una percepción humana. Porque ¿quién les dijo cuándo debería de bajar Moisés de con Dios? Nadie les dijo. Ellos simplemente creyeron, se me hace que ya tardó mucho. Según mi percepción de lo que yo estoy viendo, esto no es correcto. Ya como que el Dios que estoy siguiendo no se amolda a lo que yo estoy viendo. Y normalmente viene acompañada de una imagen errónea de cómo podemos ver a Dios. Y normalmente esto viene acompañado de señales que no se nos han cumplido. Para que yo te vea, Dios, como tú eres, tienes que cumplirme esto. Si no me lo cumples, no estoy viendo quién eres, Dios. No estoy viendo quién realmente eres. Yo te pedí esto, no me lo diste, no cumples la prueba del ojo. ¿No te estoy viendo? Y eso se vuelve en una adoración basada únicamente en los sentidos. Si no siento bonito, no cuenta. Basado en lo que veo, nada más. Ellos ya no estaban viendo a Moisés. Se estaba tardando según su percepción. Dijeron, no, ya no nos está gustando. Cambiemos de Dios. Le piden, haznos dioses que puedan guiarnos. Están creando un Dios a nuestra semejanza, que vaya por donde yo necesito. Están creando simplemente un amuleto de buena suerte para que me bendiga en mis planes y me lleve a mi éxito. Están creando un Dios de acuerdo a lo que yo necesito. El pueblo de Israel había visto actuar muchas veces al Dios invisible, pero aún así querían a un Dios que pudieran ver y que pudieran moldear. Dios ya los había rescatado, pero no era suficiente. Ellos querían un Dios al que ellos pudieran ver y pudieran moldear. La tentación más grande es querer moldear a Dios a nuestra manera, para hacerlo fácil de obedecer y también fácil de ignorar. ¿Existe algún Dios en nuestra vida que nos impida ver a Dios obrar en nuestra vida sin resistencia? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios que no ha permitido que el mismo Dios pueda transformarnos? ¿Cuál es el Dios que queremos encontrar, el Dios que queremos moldear, que se ajuste a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a mis caprichos, a mis necesidades, a mis emociones? ¿Cuál es el Dios? Y le dicen algo que verdaderamente se me hace muy triste. No sabemos lo que le sucedió a este tipo. Cuando tú adoras un Dios artificial, siempre irá acompañado de angustia y ansiedad por la incertidumbre. Como es un Dios que constantemente te está pidiendo algo, sacrificio tras sacrificio, no sabes qué viene. Ansiedad, incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y siempre pasa algo. Cuando tú adoras un Dios artificial,
basado en el miedo, carecerás de paz y de confianza en quién es Dios. Y no entenderás que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que como ha estado contigo, estará con tus hijos. Pero como estás con un Dios artificial, no tienes certeza. Moisés para ellos ya no era el que los guió. Ya no era el que intercedió por ellos para que Dios no los exterminara. Ya era el tipo más. Este tipo. Creo que se llama Moisés. Moisés, ¿verdad? Sí, Moisés. Ya no confiaban en Dios y menospreciaban las autoridades. Un Dios artificial siempre te va a decir: no, nomás tú y yo. Nomás adora el concepto, adora. No tengas autoridades que seguir, que respetar. No seas tú una autoridad para nadie. No te comprometas. Cuando Pablo dice: lo que me viste hacer, eso mismo haz. Autoridad, compromiso. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Este nuevo Dios está formado siempre por la mezcla de nuestras ideas humanas, nuestra religión, nuestra filosofía, nuestro misticismo, porque recordemos que este nuevo Dios está formado por lo que nosotros trajimos, por lo que nosotros estamos aportando, y hace que en lugar de esperar por el Dios invisible, el Dios glorioso, cambiamos nuestra percepción únicamente basada en obtener tesoros terrenales, perdiendo la perspectiva eterna de las cosas. No, yo quiero ahora. Yo quiero que mis problemas se solucionen hoy. Todos lo queremos, obvio. Pero ¿quién quiere pasar por el proceso? Nadie. Un Dios artificial te va a hacer que lo que tú quieras, que lo que tú desees, que lo que te traiga mayor satisfacción sea algo terrenal. Pierdes tu perspectiva eterna. Al final dicen: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Finalmente, esta gloria artificial recae sobre nuestra creación y nuestra iniciativa. Lo que le está diciendo: ya, el que te sacó de Egipto no es el Dios de Israel. No, es este que tú creaste con tus manos. Es este en el que tú aportaste. Es este basado en tus obras. Es este en el que tú pusiste algo de tu parte. Y muchas veces nosotros disfrazamos nuestra devoción y nuestra dependencia de Dios cuando decimos: no, es que mi fe, mi oración. La salvación es únicamente dependiente del sacrificio de Jesús. Tú y yo no podemos aportar nada. Tu fe, ¿cuál fe? O sea, todo lo que tú creas va a pasar. Tu oración, ¿cuál oración? Es el peligro de decir: yo puedo aportar. Es el peligro de querer robarle gloria a Dios de nuestra salvación, porque decirle: no, es que mi fe, yo tengo una fe enorme, y mi oración y mis devocionales, y luego de que se están viendo reflejados en tu dominio propio. Es el peligro de querer aportar algo en nuestra salvación. Tenemos que preguntarnos qué imagen tenemos de Dios, si es la bíblica y por lo tanto la correcta. Y tenemos que saber qué imagen de Dios tendré que destruir para ver el Dios que verdaderamente me salvó. ¿Son mis talentos los que me hacen bendecido?
¿O es que Dios tiene su mano en mi vida? ¿Cuál es la fuente de mi bendición? ¿Cuál es el Dios que me salvó? ¿Mi fuerza de voluntad? Romanos 1:21 nos dice el proceso que llevamos todos cuando creamos un Dios artificial, siempre basado en el miedo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusiones cuando no, es que yo creo que Dios no es así y la Biblia no dice eso. Ideas necias para justificar nuestras malas actitudes y no querer cambiar. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios porque seguramente tenían mucha información, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles, y muchas veces de nuestra prosperidad. Hacemos de nuestra prosperidad un Dios y echamos todo por la ventana porque somos prósperos. Y tu familia y tus hijos y tu tiempo de descanso. No, ya no es el Dios de la Biblia, ahora es el Dios de mi prosperidad. El Dios que me va. Por eso muchas veces ves patrones en las familias. Cuando les va bien, se alejan de Dios y de la iglesia y su servicio, porque han hecho de su prosperidad el Dios al que van a servir, al que van a adorar y al que van a amar. Cuando se acabe, sí, Señor, otra vez, aquí estoy, dime. Procesos que tenemos y que tenemos que detectar cuando estamos creando un Dios artificial. Rechazamos a Dios y lo que nos dice y su palabra. Inventamos nuestras ideas o filosofías de cómo debe ser y qué debe hacer Dios. Tenemos que recordar, cuando nosotros adoramos a lo creado en lugar del Creador, estamos perdiendo la identidad propia de nuestro ser, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso recurrimos a otras fuentes que nos dan identidad. Por eso cuando no conocemos a Dios, buscamos de un vicio, de un hábito, de una relación, de lo que sea, porque no tenemos identidad. Porque hay en nosotros una necesidad de adorar. Y cuando no tenemos la imagen de Dios, adoramos lo que se nos pase por enfrente. Y se nos olvida que como seres humanos pasaremos la eternidad con lo que hoy adoramos. Ese es el fin. Tú pasarás tu eternidad con quien hoy estés adorando. Y por consiguiente caemos en toda clase de pecados permitidos o demandados por ese Dios artificial. Mi necesidad, mi gusto, todo lo que eso conlleva. ¿Cómo sería tu vida terrenal si estuvieras siempre consciente y si tu Padre terrenal estuviera contigo cada día de tu vida? Yo me pregunto de cuántos problemas no me hubiera salvado, cuántos errores o cuántos dolores te hubieras evitado. ¿Cómo sería tu vida? Al entender, ¿cómo es tu vida al entender que el temor de Dios está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo? El temor de Dios es ver las cosas como Dios las ve. El temor de Dios es amar las cosas que Dios ama. El temor de Dios es rechazar las cosas
que Dios rechaza. El temor de Dios es similar a cuando tú construyes una casa y pones fundamentos y estructura que nadie ve, que nadie se da cuenta, y sobre de eso tú vas poniendo cortinas, pintura, cualquier adorno. Si esa casa no tuviera fundamentos y estructura, todo eso bonito que tú pusieras más adelante serían simplemente materiales acomodados sin un sentido. Porque lo que le da fortaleza y le da forma y le da propósito es la estructura que lo sostiene. Así es nuestra vida sin el temor de Dios. Sí, podemos hacer muchas cosas bonitas, podemos venir perfumados, cantar bonito, leyes morales y lo que tú quieras, pero si no tienes el temor de Dios, al final simplemente será cosas bonitas sin ningún sentido. ¿Qué crees que es lo que sostiene la belleza de tu vida? Es el temor de Dios. Una vida sin el temor de Dios, aunque puede ser bella por fuera, solo hace que pensemos en nosotros y no en Dios. Nos hace insensibles a lo que los demás sienten y lo que los demás piensan. Nos hace no extendernos en generosidad. No, mi dinero es mi tiempo, es lo que yo quiero. No tienes temor de Dios. Siempre antepone sus intereses y sus derechos ante los demás. Y una iglesia sin el temor de Dios, podemos tener una alabanza preciosa como la que tenemos, podemos tener edificio como el que tenemos, pero una iglesia sin el temor de Dios, simplemente nos convertiremos en conferencias para creyentes. Simplemente. Porque el temor de Dios nos hace amarlo como Él es, nos hace desear lo que Él desea, nos hace decir: yo sé que cuando vaya con mi Padre las cosas mejorarán. Tener el temor de Dios nos hace no escondernos cuando nos equivocamos, nos hace no vivir bajo el temor de que me van a castigar. Somos incastigables. Estamos escondidos en Cristo. Una vida bajo el temor de Dios nos hace simplemente no pecar por miedo al castigo. Nos hace no pecar porque no queremos dañar el corazón de nuestro amado.